One, two, three. Voy a seguir con mis speeches porque me quieren seguir escuchando. Hoy estoy leyendo acerca de la destrucción de los amorreos, que son historias de la humanidad, ¿no? Porque muchos piensan, bueno, este libro es un libro así se creía, ¿va? Un libro que no todo es verídico, pero en realidad todo lo que está escrito en este libro es un libro que realmente todo sucedió, porque es el libro del creador de sus criaturas, ¿no? Dios crió al hombre primero y del hombre crió a la mujer, ¿no? Entonces, este es un libro histórico de la humanidad, ¿no? que vienen escritos desde hace siglos. Y todo lo que está escrito tiene que ver con la historia real de estudiosos que han estudiado acerca de esto. O sea que todo lo que está escrito, ¿verdad? Para aprenderlo, ¿no? Entonces, ahora estoy estudiando esta historia de los amorreos, que los amorreos eran cananitas. Cuando Moisés le dijo, cuando Dios le dijo a Moisés, destruye a todos los cananitas, los amorreos están incluidos, los hijos de Canaán, ¿no? Que son los jamitas o los camitas, ¿verdad? Todos los hijos descendientes de Ham. Todos los amorreos, en el tiempo que Josué vino a ser el sucesor de Moisés, fue el que se encargó, ¿verdad?, de destruirlos. Como también los de Gabaón, ¿verdad? Esos fueron inteligentes y se salvaron, ¿no? Porque supieron qué decirle a Josué. Leeré esta historia porque me llamó la atención de qué fue lo que sucedió en el tiempo que fueron los amorreos destruidos. Sucedieron hechos astrológicos que por lo general no, bueno, lo leemos y no ponemos atención. Yo sí puse atención. Entonces los de Gabaón enviaron a decir a José en Gilgal: no niegues tu ayuda a tus siervos, sube prestamente para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos de la montaña se han juntado contra nosotros. José subió a Gilgal con todo el pueblo de guerra, los hombres valientes. Y el Señor dijo a José: no los temas, porque los entrego en tu mano. Ninguno de ellos parará ante ti. Y Josué, después de andar toda la noche desde Gilgal, cayó de repente sobre ellos. El Señor los turbó e Israel los batió con gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino de Betorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Betorón, el Señor echó sobre ellos desde el cielo grandes piedras hasta Seca, y muchos más murieron por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. También cayó granizo. Si nos ponemos a estudiar más acerca de esto, hay que ver qué tiempo era, ¿verdad?, del año, ¿verdad? Y así tenemos una mejor claridad de lo que hemos leído, ¿verdad? Porque la mayoría ha leído este libro o ha escuchado, ¿verdad? Todo el que es religioso o ha ido a una iglesia ha escuchado, ¿verdad?, a ministros hablar de historias que la mayoría, ¿verdad?, las hemos escuchado. Pero esto es realidad. Cayó granizo, ¿verdad?, en ese día. También Josué detuvo el sol. Cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas:
Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Yacer. El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Aquí encontramos otro libro, el libro de Yacer. Quiere decir que hay escritores que ya eran notables en ese tiempo, porque todo el tiempo pensamos, bueno, estos son los primeros que escribieron un libro, que todavía existe este libro hasta ahora. Hubo otros escritores que no fueron inspirados, ¿va? Por Dios, ¿va? Pero estos son los sagrados, ¿va? También el libro de Reyes y el libro de Crónicas, Dios no es el actor de esos libros, ¿va? Como todos los demás libros. Dios es el actor porque les dijo a sus líderes, ¿va? Que hicieran, ¿va? Con todo lo que le había dicho, ¿va? Moisés, el libro de Deuteronomio es un libro de Moisés. Si lo leen bien, escribió todo lo que se acordó que Dios le había dicho en su vida, ¿va? Y hizo un cambio. Yo no sé qué cambio hizo, porque Dios le dijo qué hacer con los animales puros e impuros, y Moisés ahí hizo una date, lo escribió de esa manera, ¿va? Hay clues que indica que el libro de Deuteronomio es el libro de Moisés. Entonces, el libro de Deuteronomio, el libro de Reyes y el libro de Crónicas son unos de los libros que lo escribieron hombres. El libro de los Reyes lo escribieron los escribas. Los escribas son los journalists que estaban ahí con el juez. Cuando un rey hacía algo notable, lo escribían, ¿no? Historias de los reyes, ¿no? Entonces lo escribieron hombres, ¿no? Que no fueron inspirados directamente por Dios. El libro de Crónicas, ese sí. El libro de Crónicas, Dios es el autor de ese libro para confirmar que lo que habían escrito los escribas en el libro de los reyes realmente eran historias verídicas, ¿no? Eso es un libro que confirma el libro de Reyes, ¿va? Porque vienen historias, ¿va? Similares, ¿va? Casi toda es la misma historia, pero también vienen escritos que no fueron escritos en el libro de los Reyes. Y en el libro de Crónicas vienen otros datos que no fueron escritos en los libros de los Crónicas. Lo que me llamó la atención es de que el sol se detuvo, ¿va? El sol y la luna. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Estos son los israelitas al mando de Josué, que derrotaron a los amorreos, que eran cananitas. Entonces, si nos ponemos a estudiar, bueno, si el sol se paró y la luna se detuvo en el espacio, ¿cómo sucedió eso? Porque sabemos que todos los planetas rotan alrededor del sol, incluyendo la Tierra, ¿no? El sol avanza. De acuerdo a la ciencia, así es como funciona el sistema solar. El sol va a cierta velocidad y los planetas van girando alrededor del sol, siguiéndolo. Entonces, si el sol se detiene y la luna, porque nomás dice el sol y la luna se detienen. Entonces, ¿qué sucedió con los otros planetas? Pues se tuvieron que detener también, que no, porque si siguen rotando, iban a pasar la trayectoria del sol en el espacio, ¿va? O podía un planeta chocar con el sol o la luna, ¿va? Y si no, depende de la trayectoria que llevan, ¿va? Y si no, pues el sol y la luna se iban a quedar, ¿va? Atrás, y los otros planetas iban a avanzar, porque en realidad el sol va avanzando
todo el tiempo, todo el año avanza y los planetas van alrededor, van siguiéndolos, girándolos. Entonces, si el Sol y la Luna se paran, entonces los planetas, ¿verdad?, tenían que avanzar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió ese tiempo? Por medio de la astrología se puede saber hoy en día, ¿verdad? Porque pueden estudiar en qué posición estaban los planetas en ese tiempo, ¿no? Si sabemos en qué más o menos, en qué año y qué mes y día sucedió este evento, ¿no? Pero eso es un estudio más avanzado, ¿no? El que le gusta estudiar más. Yo he estudiado esto y eso me llamó la atención, porque yo he estudiado la rotación de los planetas sobre el Sol, astrología. Entonces, ¿qué tiene sentido, va? Dar una explicación, ¿va? Porque podemos hablar lo que uno piensa, pero lo que uno piensa no quiere decir que así sucedió. Ni lo que uno escucha, porque sino que hoy en día la ciencia, ¿va?, por medio de la ciencia podemos localizar cada planeta en qué posición está, ¿no? Porque aquí dice, ¿va?, muy claro dice, y el Sol se detuvo y la Luna se paró. O sea, quiere decir que en el espacio se detuvieron, pero no explica mucho, ¿eh? Porque estudiando los planetas, cada planeta rota en su propio circunferencia, ¿no? Y rotan también alrededor del Sol, tienen doble rotación, ¿no? Entonces se pararon. ¿En qué sentido se pararon? En la rotación alrededor del Sol o en su propia circunferencia. So, Dios no explicó, ¿eh?, cómo se puede detener el Sol y la Luna. Y cuando otra vez volvieron a funcionar, ¿va?, a rotar, el Sol y la Luna, pues la Luna rota alrededor de la Tierra, ¿va?, y los planetas rotan alrededor del Sol. Entonces, la Luna y el Sol, así dice. El Sol y la Luna se detuvieron. Entonces, quiere decir que si detuvo, la Tierra avanzó más que la Luna, ¿va?, se separó de la Luna, ¿va?, porque es lo que hace la Luna, la trae la Tierra, la rotación a la Tierra, y gira alrededor de la Tierra, la Luna. Entonces, si se paró la Luna, se podría también parar la Tierra, ¿va? Quiere decir que puede ser que se pararon todos los planetas, ¿va?, también. Pero por decir, si la Tierra se hubiera parado, que no habla de la Tierra, ¿va?, si la Tierra deja de girar, todos los objetos sueltos flotarían, porque no hay gravedad ya. La misma rotación de la Tierra en su propia circunferencia crea la gravedad, la gravedad atmosférica. Entonces, ¿qué sucedió, va? La Luna se paró, no dice que la Tierra se paró, la Luna y el Sol. Y siguiendo, hablando continuamente, entonces, ¿por qué no se perdieron en el espacio, va? Porque si el Sol se detuvo y la Luna se detuvo, quiere decir que los planetas siguieron avanzando, rotando alrededor del Sol, siguieron avanzando, ¿va? Lo debían haber pasado, ¿va? Y no parece, sucedió así, que cuando el Sol volvió a rotar, ¿va?, y la Luna, otra vez la Luna volvió a rotar sobre la Tierra y los planetas sobre el Sol, ¿va? Entonces Dios no dijo mucha explicación, pero ya estudiando astrología se pone uno a ver qué sucedió, cómo sucedió eso. Porque nomás está hablando del Sol y la Luna, no está hablando de la Tierra, ni de otros planetas. Entonces, ¿qué pudo suceder? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que sí tiene sentido decir es que si la Tierra, vamos a poner, que en realidad el Sol, vamos a decir, ¿cómo se paró el Sol? Bueno, pues el Sol
gira en una trayectoria por año hacia el norte del universo y va rotando hacia el west, y en un año da una vuelta completa de 360 grados hasta que en marzo, es como se cuenta el año solar, no el año que como contamos en el calendario, ¿va? Que es de enero hasta diciembre. Los científicos cuentan el año de marzo a marzo. Entonces, en marzo el Sol gira a cierta velocidad hacia el norte del universo y va rotando de la manera que le digo, y en marzo otra vez está girando hasta al norte del universo. Da una rotación, como les dije, de 360 grados. Entonces, ¿qué sucedió? Si el Sol se detuvo y la Luna, quiere decir que se pudieron detener todos los planetas, aunque Dios no especificó. Para cuando el Sol otra vez volvió a avanzar y la Luna, no se salían del track de rotación en el espacio. Pero para confirmar eso, pues necesita uno estudiar, ¿va? Y detectar los planetas, en qué posición estaban en ese día, identificar el día, la fecha exacta, porque si no se identifica la fecha exacta, cuando Josué detuvo el Sol, claro, por poder divino, si hay manera de identificar ese día, pues se sabe en qué posición estaba en cada planeta y qué sucedió. Hasta ahorita pues no se ha escuchado nada, porque se requiere de un estudio avanzado. Pero puede uno sacar conclusiones, porque yo he estudiado lo suficiente y se dice en qué posición está cada planeta en cierta fecha, ¿verdad? Entonces hay que sigo estudiando para darles el conocimiento y especificarle que realmente la ciencia está conectada con este libro. O sea, el que lee este libro está bien, la sala de escritura, pero hay que leer astrología, hay que leer biología, hay que leer muchos subjects para entender esto. Entonces, de acuerdo a lo que he leído, es lo que tiene explicación, ¿no? Si se paró el Sol y la Luna, se tuvieron que parar todos los planetas, ¿no? Porque si siguen girando alrededor del Sol, se iban a perder del track, ¿no? a como rotan alrededor del Sol, ¿no? Y los iban a pasar, ¿no? Entonces, yo no especifico, pero eso tiene sentido. Entonces, la ciencia, ¿no? hay que confirmar eso. ¿Qué sucedió? Si realmente separaron el Sol y la Luna de todos los planetas, o los planetas siguieron rotando en su circunferencia, y luego después el Sol otra vez los alcanzó a la posición que debe estar, y la Luna alcanzó a la Tierra otra vez, ¿verdad? Entonces, uno puede sacar conclusiones, pero por medio de la ciencia se sabe qué sucedió, la rotación, cómo estaban en ese día. Para eso pues hay que estudiar más para identificar la fecha exacta, es decir, en este año, en este mes y en este día, ¿va? Sucedió eso, ¿va? Porque por decir, de acuerdo a los estudios que he hecho, sé en qué tiempo empezó a ser el líder de Josué, ¿va? El sucesor de Moisés, y cuántos años fue líder, pero ahora hay que estudiar si hay un club por medio de escritor en qué mes, ¿no? Sucedió eso, y si identificando el mes, ahí está el día, ¿no? Entonces yo se los leeré cuando haya estudiado, porque este libro requiere mucho estudio. No crean que este libro es para leerlo una vez al año y ya, porque yo he leído este libro así, organizado, una vez al año, tantos capítulos, pero ya estudiarlo
a ciencia cierta se toma mucho tiempo de estar, a ver, vamos a ver esto, ¿va? Ahorita voy a tratar de ver esto, si es que la ciencia todavía puede identificar cómo están los planetas, ¿va? En ese tiempo. Entonces, la mayoría hablamos lo que tiene sentido, ¿va? Que si el Sol, y yo hablo de acuerdo a lo que he estudiado, ¿va? No de acuerdo a lo que dicen los demás, sino a lo que dicen los, los escritores que ya escribieron, lo que dice la ciencia, y luego lo comparo con este libro, ¿va? No ando diciendo lo que no tiene sentido, ¿va? Sino lo que se sabe de acuerdo a toda la data que está ahorita valible, ¿va? Entonces, es lo que hizo, y dice, Josué detiene el sol, ¿va? Pero claro que Dios le dio el poder, ¿va? Para hacer eso. Dios hizo eso porque Josué, él mismo no podía parar el sol ni la luna, ¿va? Dios, ¿va? Causó eso, ¿va? Por medio de él, ¿va? Pero aquí dice, Josué detiene el sol, ¿va? Entonces si uno lo lee así, dice, Josué, ¿va? Fue el que lo detuvo, ¿va? Y el sol. Pero si ya empezamos a leer bien, dice, no, pues Dios le dio ese poder, por medio de Dios lo hizo, ¿va? Porque un hombre no puede parar un planeta, ¿va? Al sol y la luna, ¿va? Así nomás decir que se detenga, ¿va? Entonces Dios estaba involucrado, ¿va? En este hecho histórico en el espacio. Seguimos leyendo. Y el sol se detuvo y la luna se paró. El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces quiere decir que por un día el sol se detuvo. Pero ya no habla de la luna, ¿va? Sí, al principio habla, el sol y la luna se detuvieron, ¿va? Y ahora nomás habla del sol. Como si la luna, pues da la prensa que si el sol se detuvo, igual que la luna, pues también la luna se ha parado por un día entero, dice. Pero pues acá ya nomás habla del sol, ¿va? Y el sol se detuvo por un día entero. Entonces, ¿cuántas horas dura un día? 24 horas, ¿no? Entonces, se estaba refiriendo al día entero del sol, ¿va? Que da iluminación, o también a la noche, ¿va? Porque empezó a hablar del sol y la luna. Entonces, si habla del sol y la luna, uno saca, y yo saco esa conclusión. Bueno, la sol y la luna, el sol se mira en el día y la luna en la noche, ¿va? Pero también la luna hay veces que se mira en el día, ¿va? Se mira, está el sol y la luna la vemos también. Entonces, para sacar una mejor conclusión, hay que saber si se estaba refiriendo al día de iluminación, ¿va? O a las 24 horas de un día, ¿va? Porque dice que el sol se detuvo por un día entero. Entonces, si digo un día, ¿cuántas horas es un día? Son 24 horas un día, ¿va? Pero si digo un día de iluminación, ¿va? Bueno, en todo el año es variado, ¿va? Porque hay días que dura un día más de 12 horas, hasta 18 más puede durar un día, ¿va? De iluminación, y la noche dura menos. Y en tiempo de invierno, eso es en el verano, ¿va? Y en el invierno, bueno, la noche dura más tiempo que el sol, ¿va? Que el día de iluminación. Entonces todos los días son diferentes y checan cuánto dura el lapso de tiempo de iluminación diario. Cambia casi un minuto. Ahora la puesta del sol se va a meter un minuto más tarde que ayer. Y así va cambiando. O sea que no todos los días son iguales, los días iluminados del sol. Todos los días son diferentes. O son más largos o son más cortos. Y la noche así. Entonces, es lo que me llama la atención. Empieza a hablar del sol y la luna, se detuvo, ¿eh? Y lo dice que el sol se detuvo por un día entero. Pero ya no habla de la luna, ¿eh? Si hubiera seguido hablando y el sol se detuvo por un día entero, igual que la luna,
Entonces dice, está hablando de un día de 24 horas, ¿va? Empieza a hablar de un día de 24 horas, ¿va? Porque dice el sol y la luna se detuvo. Y ahora está hablando nomás del sol. Nunca hubo un día tal, ni antes ni después de aquel, en el que el Señor obedeció la voz de un hombre, porque el Señor combatía en favor de Israel. Y después Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal. Entonces, ya no habla más de la luna, porque si hubiera seguido hablando de la luna, dice uno, bueno, pues hay que hacer una conclusión, ¿verdad? De todo lo que está escrito. Entonces, todo lo que dice, ¿verdad? Concerniente al sol y la luna, que se detuvieron al mismo tiempo, y después habla que el sol se detuvo por un día. Entonces, estudiando detenidamente, bueno, da esa apariencia, ¿no? Que está hablando de 24 horas al principio, ¿no? Porque menciona el sol y la luna, ¿no? Que el sol gobierna en el día y la luna en la noche. Pero pues también habla nomás del sol, que el sol se detuvo todo un entero día. Entonces, después de que uno lee, dice, bueno, por si mencionó la luna, quiere decir que está hablando de un día entero, ¿no? De 24 horas, aunque ya no menciona la luna, ¿no? Porque quiere decir que estaban detenidos, ¿no? Pero si nos ponemos a estudiar, pues sacamos conclusiones cada quien, ¿va? Dice, bueno, ¿por qué ya no mencionó la luna? ¿Va? Porque supuestamente la luna también está parada, ¿va? Igual que el sol. Se paró el sol y la luna. Aunque después hable que está hablando que nomás el sol, que el sol se detuvo un solo día. Pero si me dices, bueno, ¿y qué pasó con la luna? Pues supuestamente está parada la luna también, ¿va? Supuestamente, ¿va? De acuerdo a primer verso, ¿va? Todavía. Pero por eso necesitamos la ciencia, ¿va? Porque en la ciencia, si detectamos ese día, vamos a poner, mira, el sol se detuvo por un día entero y ese día duró tanto tiempo. Y la luna, ¿va? También se detuvo por un entero. O no, la luna siguió rotando, ¿va? Sobre la Tierra, ¿va? Entonces, muchas veces hablamos lo, lo que uno, las propias conclusiones de uno, ¿va? Pero si nos ponemos a estudiar más, nos ponemos más, más alerta, ¿va? En saber, dice, ¿qué pudo haber pasado? ¿Va? Pero son comentarios de uno y uno trata de hablar de lo que tiene sentido, ¿va? Porque a veces no pongo yo atención a los comentarios, ¿va? Simplemente yo hablo así, porque pone atención a los comentarios, pues cada quien dice su propia opinión, ¿va? Entonces, como está hablando, ¿va? De un hecho donde el sol y la luna se detuvieron al mismo tiempo, pues lo lógico tiene de decir que, aunque después habló que el sol se detuvo por un día, pues uno dice, pues la luna también, ¿va? Tiene que estar parada, ¿va? Porque es lo que Dios hizo, ¿va? Al principio. Pero como le digo, ¿va? Hay que usar la ciencia, ¿va? Estudiar astrología y saber en qué posición está cada planeta para saber exactamente, ¿va? Cómo sucedió, ¿va? Mientras pues vamos a decir lo que, por ejemplo, yo lo que tiene sentido decirlo, ¿va? Pero digo, lo que tiene sentido que decir hasta ahora, ¿va? Y si hay un descubrimiento ahí, se llega a saber en qué posición estaban, pues entonces hacemos una update, ¿va? Diciendo, y yo digo, bueno, así dije, va, de acuerdo a lo que se sabe, de lo que está escrito, pero ahora va, se sabe, ¿va? En qué posición estaban en ese tiempo los planetas, ¿va? En el espacio. Pero hasta ahorita, pues, así estamos, ¿va? Porque se requiere mucho estudio, ¿va? Mucho estudio y mucha lectura y concentrarse. Y cuando se concentra mucho uno en un tema, pues también no avanza, ¿va? Porque dice, bueno, me voy a dedicar horas o días, ¿va?
y a ver si esa data está valible, ¿va? Y si no, lo que se tome, ¿va? Entonces, se puede tardar horas, se puede tardar días, semanas, ¿va? En estudiar para saberlo, ¿no? ¿Cómo se puede saber, ¿va? Si es que esa data está valible, ¿va? Por la ciencia, ¿va? Entonces, teniendo un mejor razonamiento, ¿va? Entendemos más la escritura, ¿va? Porque si te hablo yo, vamos a hablar de Josué, ¿va? Y muchos dicen, no, pues mejor lee otro libro, ¿va? Pero ya que empezamos a hablar, nos damos cuenta que, va, sí, sí, sí tenía razón, ¿va? Hay que tomar estos temas, ¿va? Porque la mayoría hablamos y hablamos y hablamos, pero el que tiene conocimiento dice, bueno, está hablando a alguien, pero de lo que ha escuchado. O está hablando a alguien más de lo que sabe, de acuerdo a lo que está escrito. Y así es más confiable, ¿va? Leer lo que uno sabe. Entonces yo les hago un update cuando si localizo esos planetas en ese día en que estaba, ¿va? Les hago un update después, ¿va? Porque este libro se toma para leerlo. Se toma, bueno, lo puede leer en un año uno, ¿va? Este libro yo lo leí una vez en 3 meses, ¿va? Dije, voy a leer todos los capítulos que pueda para hacer un récord. En 3 meses lo leí. Pues sí, lo leí, iba leyendo muchos capítulos diarios, como lee uno libros, ¿no? Pero si se toma su tiempo, entonces uno va entendiendo más, ¿va? Más claro lo que dice, ¿va? Entonces, hay temas que ya los tengo bien conclusos, bien estudiados, y hay temas que hay que seguir estudiando y se toma por mucho tiempo, porque por decir, en este verso nomás, en estos versos de este capítulo de José, te puedo hablar todo el día, ¿va? De lo que, de la posición en que pudieron estar los planetas, ¿no? Pero pues hay que hablar lo necesario, ¿va? Entonces, hay temas que ya los tengo bien resueltos y otros que todavía me falta estudiar todo, porque estudiar se toma toda una vida. Muchos dicen, no, pues estudiar. Es como los doctores. Los doctores es una de las profesiones que están estudiando hasta que se retiran, de que se gradúa hasta que retiran. Porque la ciencia está avanzando diariamente, semanalmente, cada año, cada década. Entonces tienen que estar al día. Los doctores son unos que están estudiando todo el tiempo, si no sabían eso. Como otras profesiones que hacen, bueno, si hacen unas dates cada década o ya no hay dates, pues ya el conocimiento que tuviste cuando estudiaste, ya ese conocimiento que vas a tener, ¿no? Porque pues no ha avanzado, ¿verdad? La ciencia mucho en lo que hace, ¿no? Pero sí avanza, ¿verdad? Que sacar un producto nuevo, que mira que ahora hay más equipo que antes, y pues está uno al día, ¿verdad? Así es como son los estudios, ¿verdad? Y este libro es un libro que se tiene que leer todo el tiempo, porque la ciencia avanza, ¿va? Si escuchan, que hicieron este descubrimiento, ¿va? Descubrieron otros planetas, otros universos. Muchos ni saben dónde, quién, no, porque no leen, ¿va? O no tienen tiempo. Han descubierto otros universos, ya está confirmado. Confirmaron, descubrieron 7 planetas igual que la Tierra, con el ambiente, pero todavía no han estudiado mucho eso, pero lo descubrieron ya hace tiempo, ¿no? Hace algunos años, que muchos ni saben. Entonces eso confirma lo que dice en este libro, que hay otros mundos, ¿no? Otros universos, que Dios creó también, no nomás creó el sistema solar, creó otros mundos, ¿no? Y el descubrimiento que han hecho de esos planetas ahí lo confirma, que hay otros mundos, ¿no? Que lejanos, que el hombre pues no puede ir allá, ¿no? Todavía no puede ir, ¿no? Seguimos la lectura para ver qué sucedió en ese día cuando José detiene el sol. Entonces ya dije más o menos lo que tiene sentido, ¿va? Decir de acuerdo al conocimiento que hay, la data.
que si uno quiere saber más, pues estudia más, ¿va? Por ahorita, pues los dejo así, ¿va? Porque, estoy siguiendo estudiando, estudio, y como le digo, cada vez que estudio un tema hay que estudiarlo y se toma tiempo para ver qué sucedió en ese día, ¿va? Entonces, yo sé en qué año Josué, ¿va? Fue el líder de los israelitas. ¿En qué mes? No está escrito todavía. ¿En qué mes sucedió esto? ¿Va? Ni tampoco el día. ¿Va? Nadie ha escrito, ¿va? Algo así que diga, sucedió en este mes, ¿va? O en este año. Entonces, si escribió en el año, hay una data, hay que estudiar el mes, porque ya vi que hay años, ¿va? ¿Quién le pone años? Bueno, no todos los capítulos tienen años, fecha, ¿va? Pero son años de acuerdo a estimados, de acuerdo a los editores, ¿va? Porque un libro que vi tiene fechas, sí, si la creación fue creada hace 4000 años, ¿va? Del tiempo que nació Cristo, ¿va? Pero también he leído quienes han escrito que la creación sucedió hace 6000 años, del tiempo que nació Jesucristo. Y de acuerdo a la ciencia, pues esos 6000 años son millones de años, a como mide el tiempo la ciencia, ¿no? Entonces se requiere mucho estudio para hacer un estimado exacto. Entonces, hasta ahorita lo que he leído, uh, el año exacto y el mes exacto y el día todavía nadie lo ha escrito. Entonces, pero yo sé más o menos, no sé, ya sé el tiempo que gobernó Josué, y en ese tiempo de que vino a ser el sucesor de Moisés, pues en ese tiempo pudo ser, ¿verdad? Lo puede identificar en décadas. Lo voy a estudiar bien para hacerle una grade, pero esa es la grade que tengo hasta ahorita de lo que he estudiado. Nadie ha escrito una fecha exacta de este evento. Diga, en ese año, en ese mes, en ese día. Y como le digo, pues se requiere mucho estudio. Y si no hay data valible, pues la explicación que le estoy dando ahorita, hasta ahorita es lo que tiene sentido, ¿eh? Que pudo haber sucedido, ¿eh? Porque no hay data. Cuando no hay mucha data de eventos históricos, pues digo lo que tiene sentido, ¿eh? De acuerdo a lo que está escrito nomás, porque no les voy a decir algo que no está escrito, ¿eh? Porque este libro dice que no hay que cambiarle ni un tilde, ¿va? De lo que está escrito, ni tampoco a los historiadores